Y bueno, muy buenas tardes, como ya les había dicho. Soy el abogado Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en nombre de ADN Abogados les doy la más cordial bienvenida a esta octava sesión de Café Aduanero. El objetivo de este programa es mantenernos informados sobre temas relacionados al mundo del comercio exterior y temas aduaneros. El día de hoy el tema a comentar es gestión de riesgos aduaneros de empresas IMEX y maquiladoras. Antes de iniciar con este programa del día de hoy, quiero sugerirle algunas indicaciones. Favor de mantener sus micrófonos apagados y si tienen alguna duda o pregunta, pueden formularla en la parte superior del chat. Y pues bueno, les presento al licenciado Arturo Hernández, quien es socio y director del área de comercio exterior de ADN Abogados, quien entrevistará el día de hoy al maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos, quien es especialista en IMEX y con una gran trayectoria profesional. Y pues bueno, al quien día de hoy saludo de una manera más afectuosa y a quienes les cedo la palabra para que inicien con el programa del día de hoy. Y por favor, en la parte superior del chat, díganme de dónde nos están sintonizando. Gracias, Carlos. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Les saludo desde la Ciudad de México en esta tarde soleada, bonita. Espero que nos estén acompañando, que nos digan también de dónde nos están acompañando. Hoy tenemos un programa, la verdad, muy interesante, agradeciendo a que el maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos, un buen amigo que estábamos haciendo cuentas, ya tenemos algunos años de conocernos, casi 20 o más de 20, Jorge, ya no me acuerdo, pero bueno, la verdad es que es un gran honor tenerte por aquí con nosotros en Café Aduanero. Gracias por acompañarnos hoy. Pues tu tema, Jorge, un tema en el que has desarrollado durante muchos años tu vida profesional, el tema de INMEX Maquiladoras. Jorge, bienvenido. Quiero pasar a la siguiente lámina, si me permites, para pues mostrar una breve reseña. Maestro Jorge Alberto Castellanos también es contador público por la Universidad Autónoma de California, cuenta con maestrías en estudios México-Estados Unidos, por la UNAM, obviamente tiene menciones honoríficas en varios de sus estudios, maestría en gestión de riesgos, que está en proceso de titulación, y también certificado por el Border Protection como Supply Chain Security para la evaluación como operador económico autorizado. Entonces, pues Jorge, te has enfocado al tema de la seguridad, has sido capacitado, Jorge, por el FBI, el Mashab de Israel, tiene estudios en la Escuela Militar contra Armas Químicas de China, certificado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, enfocado en el análisis de riesgos de comercio estratégico. También tiene certificación como First Responder por la ONU, que este mes siguiente es pues el 75 aniversario de esta organización. En su vida profesional se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, ha sido subadministrador de investigaciones especiales en el área de maquiladoras, administrador de seguridad aduanera en la Administración Federal de Aduanas, director general de la Autoridad Nacional en México en materia de seguridad y director general adjunto en asuntos internos de la Policía Federal. Ha participado como experto en países como Ecuador, Guatemala y Perú. Recientemente colaboró con el gobierno de Chile en la reunión ministerial del G20 y con el gobierno de Perú para la Organización y Seguridad de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Actualmente realiza auditorías y diagnósticos en gestión de riesgos de comercio exterior y aduanas para empresas certificadas OEAS o que pretenden obtener dicha certificación. En la parte editorial, como autor, ha publicado 10 obras relacionadas con maquiladoras, como son INMEX 4.0, Maquiladora Inteligente, Operación Maquila, Aspectos Fiscales y Contabilidad Aduanera de Empresas Maquiladoras, Comercio Exterior Sin Barrera, que fue el primer libro que yo le conocí. Y bueno, realmente una gran cantidad de colaboraciones. La ONU le publicó una obra sobre seguridad en grandes eventos, casi 20 años de experiencia en análisis de riesgo de operaciones, Jorge, tanto en el comercio exterior y aduanas, con más de 150 artículos en revistas especializadas. La verdad es que es un gran gusto, un gran honor para ADN Abogados, que llevo el área de comercio exterior, darte la bienvenida a este Café Aduanero y pues platícanos, Jorge, sin más preámbulo, sobre ¿cómo tenemos que ver ahora la gestión de riesgos, de los diferentes tipos de riesgos que se presentan en las empresas con programa de fomento INMEX? Danos una actualización, por favor. Yo creo que el público va a estar muy interesado de escuchar todo lo que
pues todo el análisis que has hecho sobre este programa. Adelante. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por la invitación aquí a Café Aduanero. Es para mí un placer poder estar aquí con ustedes. Bien, antes de iniciar, tenemos que partir de una base, partir de un diagnóstico. En los últimos casi 2 años hemos tenido algo que a mí me sorprende porque no había pasado en los últimos 20 años en materia de comercio exterior y aduanas, que son 3 administradores generales de aduanas. Iniciamos en 2018 con grandes expectativas, con una serie de propuestas desde que México ingresara al convenio de Kioto, la fuerza anticorrupción, eliminación de todos los documentos, que todavía hay muchos documentos en la parte de la operación aduanera. Sin embargo, al día de hoy no ha pasado nada. Tuvimos un primer administrador que solamente duró 5 o 6 meses, luego hubo un relevo en mayo de 2019 con el señor Ricardo Agüed, que duró poco más de un año, que para mí ha sido el año más gris en la parte aduanera y de comercio exterior en la historia de las operaciones de importación y exportación en este país. Y recientemente en abril tenemos un tercer administrador, que es el licenciado Horacio Duarte, acompañado de 2,200 militares para ser distribuidos en varios puntos fronterizos, aduanas marítimas, etc. Por lo que vemos como el proyecto de aduanas de la política aduanera de este país, que va aunado a la política de comercio exterior y política industrial, pues no ha tomado forma, porque no se le ha permitido, porque ha tenido tantos cambios que me genera un desequilibrio en la parte de la toma de decisiones, en la parte de la planeación, en la parte de definir el camino hacia dónde va Aduana México en este periodo. Entonces, partimos de eso, es importante retomarlo porque me marca una línea de actuación. ¿Ok? Ahora, ¿a qué riesgos, preguntaba Arturo, se enfrenta no solamente una empresa IMEX y maquiladora? Más adelante voy a platicar un poquito la diferencia. Yo siempre hablo de una IMEX maquiladora porque no es lo mismo. Pero ¿a qué riesgos se enfrenta cualquier importador, cualquier operación de exportación? Bueno, pues tenemos una serie de riesgos desde contaminación de la mercancía, operaciones de exportación relacionadas con lavado de dinero, errores de clasificación arancelaria, ahora acompañados de un número de identificación comercial conocido como NICO, incumplimiento o no de regulaciones o restricciones no arancelarias, pago o no de contribuciones, el robo, la pérdida de mi mercancía cuando va en transporte, cuando va saliendo de la aduana, la identificación de mercancías de uso dual. Ojo, este tema es muy interesante porque lo retoma el TEMEC. En el mismo TEMEC se señala la obligación de identificar mercancías para efectos de mercancías de uso dual. Entonces, ojo con esta parte, porque en la práctica, que es uno de los riesgos, en la práctica se utiliza el identificador XP, la excepción. Oye, esta mercancía que puede ser de uso dual, que puede ir a un país de alto riesgo, que puede ir con un destino de alto riesgo, señalemos y declaremos en el pedimento identificador XP. Ojo, no es un tema simplemente de que puede caer por ley aduanera, que la mercancía puede pasar al propiedad del fisco federal, que haya un PAMA. Esto va mucho más allá. Esto trastoca la ley de seguridad nacional, ¿sí? Y se considera como una amenaza, ¿sí? El que se lleva a cabo una operación de exportación de mercancías de uso dual sin cumplir con la licencia de exportación. Entonces, eso es uno de los riesgos que yo considero que no todavía se ha sensibilizado del todo a aquellos sectores que manejan este tipo de mercancías. Riesgos en la documentación, ya lo comentabas tú en una plática, Arturo, riesgos de propiedad intelectual, riesgos de marcas, riesgos de licencia, el riesgo latente del terrorismo. Se nos olvida como país vecino de Estados Unidos, que tenemos un vecino que tiene la amenaza latente del terrorismo. Se nos olvida, sobre todo a la gente que venimos de frontera. Por supuesto que se contaminen mis mercancías con contrabando y el uso de mercancías peligrosas. Esto es a grandes rasgos, ¿sí?, los principales riesgos, pero hay mucho más que se enfrenta no solamente una empresa IMEX o maquiladora,
sino que puede ser cualquier importador, cualquier exportador. Esta es la realidad de las empresas pymes maquiladoras. Vemos algunas noticias. Cierre de delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía. La reciente eliminación de beneficios para empresas pymes maquiladoras con la primera resolución de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. ¿Sí? El impacto para efectos de flujo efectivo en materia de IVA, ¿sí? Etcétera. Esta es la realidad. ¿Sí? Y llamo la atención con esta noticia. Cierre de puentes por migrantes. El año pasado, recordemos que había largas filas por el tema de los migrantes. Este año tenemos el COVID. Entonces, vemos cómo el sector, más todos los cambios normativos, más todos los cambios en reglas, ¿sí? Se está asfixiando. Pymes y maquiladoras. ¿Por qué digo que el sector se está asfixiando? El primer decreto de industria maquiladora, voy a hacer un poquito de historia, para ubicarnos. El primer decreto viene de 1983. Sin embargo, desde el Código Aduanero de diciembre de 1951, en el artículo 321, ya se establecía la facilidad de poder realizar importaciones temporales de materia prima, de activo fijo, de maquinaria, etcétera. Desde 1951. La industria maquiladora empieza en nuestro país en los años 60, después de que se elimina el programa Bracero. Pero tenemos una serie de cambios en el decreto. Un cambio interesante es el 1998. ¿Qué es lo interesante? Aquí se homologan, ¿sí? Tanto el decreto que teníamos para empresas maquiladoras como aquellas llamadas PITEX, recordarán, los que son contemporáneos. Ya hay una homologación de los decretos. Había unas pequeñas diferencias, no había PITEX servicios, sí había maquiladoras servicios, el tema para efectos de ICR, diferencia con PITEX para efectos de ICR, etc. Pero lo rescatable de 1998, de esa reforma al decreto, es que las prioridades en ese entonces era la creación de empleo, y así lo decía el decreto, fortalecer la balanza comercial y contribuir a la integración interindustrial, la generación de proveeduría nacional. Eso es lo que señalaba ese decreto, más allá de homologarse con el anterior decreto PITEX. Luego tenemos en el 2001 la entrada en vigor del artículo 303, que causó mucha zozobra, causó mucho ruido para el sector. Sin embargo, la publicación del 14 de noviembre de 1998, la primera publicación de los PROSEC con el sector eléctrico y electrónico, mitiga el riesgo, ¿sí?, en lo que se refiere a pago de contribuciones en materia de comercio exterior. ¿Sí? Esto para efectos del 303. En el 2002 se presenta una reforma en la ley del IVA. Una reforma en la ley del IVA que da como beneficio el 0% a las empresas sumaquilas, lo que hoy es la regla 529. ¿Sí? Siempre y cuando la mercancía se retorne al extranjero, para efectos de facturación. Si la mercancía se queda aquí, va a tasa general del IVA. Eso fue en el 2002. Pero en esa reforma, Arturo, se elimina lo que se conocía como los PRONEX. ¿Qué eran los PRONEX? Proveedores nacionales a la exportación. 3,000 empresas. ¿Por qué digo con esa seguridad 3,000 empresas? Porque yo llevaba el registro. Yo tenía el registro por parte de aduanas de esas 3,000 empresas que fueron eliminadas con una reforma en la ley del IVA. Estos proveedores nacionales podían facturarle todo lo que le vendían en territorio nacional a una empresa maquiladora en ese entonces, sin necesidad de un tercero, de un residente en el extranjero. Fueron eliminadas 3,000 empresas de ese beneficio de facturar al 0% de IVA. ¿Ok? En el 2003, por eso lo marco con color rojo, se da una de las reformas al decreto de las más agresivas que se pueden imaginar, en materia de fiscalización. No me refiero a un tema tributario, me refiero a un tema de control. Ahí nace por primera vez el tema de las fotografías, del tema del geoposicionamiento del domicilio de las empresas maquiladoras, del tema de los socios y accionistas, etc. Es una reforma al decreto muy agresiva y que viene de Hacienda, que viene de la Secretaría de Hacienda.
para, ¿sí?, reflejarse en el decreto de maquiladoras. Y posteriormente tenemos lo que hoy conocemos como el decreto IMEX. Ya es hasta noviembre de 2006. Tenemos 14 años con el decreto. Y algo que debilitó o que ha debilitado en los últimos años al decreto IMEX es no haber hecho precisamente gestión de riesgos en esa homologación que se hizo entre las empresas maquiladoras y del decreto PITES. ¿Por qué? Porque había empresas PITES que jugaban a ser maquiladoras o que jugaban a ser IMEX. ¿A qué me refiero? Al beneficio de la ley de ICR para pagar no una menor tasa, para pagar un porcentaje menor, 6.5, 6.9, y luego multiplicarlo por el 30% que todos pagamos para efectos de la ley de ICR. ¿Sí? 182 y 183 de la ley de ICR. Entonces hubo abusos por parte principalmente de aquellas PITES, no de todas, pero sí hubo abusos, ¿sí?, de aquellas PITES que se transformaron a IMEX, porque no hubo una limpieza, no hubo una disección, no hubo una sanitización de este nuevo decreto. Todos se pusieron en una misma caja y no se identificó la manzana que podría a las demás manzanas. Y posteriormente, en enero de 2015, por recomendación de la OCDE, se establece la obligación de determinar y pagar IVA en su caso, en las operaciones de importación temporal. Una recomendación de la OCDE que toma nuestro país y exige la obligación de determinar y pagar IVA por las importaciones temporales. Más adelante lo vamos a ver, pero somos el único país que bajo el régimen de perfeccionamiento activo, llámese IMEX o maquiladora, se paga o determina un IVA. Que ojo, hablamos de un crédito, no es una exención, no es pagar cero, es un crédito. Hay mucha diferencia en esto y más adelante lo vamos a ver cómo se refleja en los estados de resultados. El 9 de mayo de 2016, ya hace 4 años, se hace otra integración de programas. Se crea el esquema integral de certificación. Se otorga una certificación para efectos de IVA-IAP y se otorga una certificación para efectos de OEA, Operador Económico Autorizado. Y nuevamente, en un mismo capítulo, se incorporan los dos programas, cosa que a mí me parece que no debiera de ser. Y finalmente, en julio, tenemos una primera resolución donde se elimina uno de los principales beneficios, que era la obtención del IVA en un menor plazo, 10, 15 y 20 días. Entonces vemos estos cuadritos o aquellas fechas que marqué con rojo, cómo han sido golpes, cómo han sido zancadillas que ha puesto sobre la mesa el propio gobierno para el sector. ¿Ok? Eso aunado a la entrada en vigor en este año del TEMEC. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Dices tú, Arturo, bueno, ¿cuáles son los riesgos que debe considerar estas empresas? Vamos a ver algunos. Antes de entrar a ese tema, si hablamos de IMEX maquiladoras, tenemos que tener claro que hablamos de un régimen que se encuentra en el Convenio para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas. Aquí en pantalla estamos compartiendo los regímenes aduaneros que existen en todo el mundo. En México no existe una zona franca. El régimen de perfeccionamiento activo es lo que se conoce como el régimen de maquiladoras. Aquí están todas nuestras maquiladoras. Y aquí te muestro en pantalla cómo en diferentes leyes y códigos aduaneros de otros países, Argentina, Chile, Costa Rica, se incorpora en su normatividad la referencia a este régimen de perfeccionamiento activo, lo que sería nuestro artículo 108 de ley banera. ¿Ok? Es para que veamos que en todos los países del mundo existe este régimen y opera este régimen. La diferencia es cómo se administra. Ahora, si hablamos de un régimen aduanero que lo autodeclaramos en el pedimento de importación o de retorno o de transferencias, algo muy importante, el régimen aduanero me determina, ¿sí?, me impacta
contablemente y fiscalmente. A veces se nos olvida a la gente de comercio exterior que el pedimento es una autodeclaración fiscal. Ahí está la columna vertebral de toda operación de comercio, de contribuciones, ¿sí? Y el valor en aduana de la mercancía. Son elementos fiscales, ¿sí? Por lo que hacen que un pedimento sea una autodeclaración fiscal. Entonces, no se lo digo porque soy contador, se lo digo porque ya hay un criterio de la Suprema Corte que señala que el pedimento es una autodeclaración fiscal. Entonces, cada vez que elegimos un régimen aduanero, tiene efectos contables y fiscales en una empresa. Entonces, el régimen de perfeccionamiento activo, el puro régimen per se, me da el beneficio de no pagar, por ejemplo, el impuesto general de importación. No es importación que me otorga economía. El simple a contar con una autorización de un programa de exportación es otra cosa. Pero la declaración del régimen por sí sola te da el beneficio de que no tuvieras que pagar el impuesto general de importación, por ejemplo. Eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque a veces pensamos que es la autorización que me otorga economía quien me da ese beneficio, la que me da ese beneficio. Aquí tenemos las últimas 7 reformas del actual decreto. Yo pongo sobre la mesa el cuestionamiento de que no se requiere una modificación al decreto. El decreto IMEX no es que esté obsoleto. El decreto IMEX sigue generando, se siguen escribiendo empresas, se siguen registrando. Simplemente está anquilosado. El decreto IMEX ha perdido su sex appeal, ha perdido su atractivo, ha perdido esa generación y esa motivación de atracción de inversión extranjera directa. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Como no tengo nada que hacer, me puse a revisar desde la primera publicación de 2008, ¿sí?, de la resolución por la que se señalan los nombres y números de empresas que han sido suspendidos por la falta de presentación del reporte y posteriormente cancelados, como la publicación del día de hoy. En los últimos 10 años, de resultado de este análisis, vemos cómo más del 50% de los programas suspendidos finalmente son cancelados. El resto, el 47%, se regulariza. A partir de 2019 hubo un cambio muy interesante. Dio una vuelta los resultados. 60% se pudo regularizar de las empresas suspendidas suspendidas, ¿sí?, y el 40% finalmente fue cancelado. ¿Qué me dice esto? En consecuencia, los programas nuevos que se autorizan cada año sustituyen en promedio a los programas que se cancelan. Es decir, quedamos nivelados, quedamos tablas. Por eso, desde hace 14 años, ¿sí?, desde el decreto IMEX, desde noviembre, no hemos subido, no hemos pasado de los 6,300, ¿sí?, empresas en todo el país. Por eso señalo que el decreto ya está anquilosado. Y aquí vemos los números. Esta es la estadística del INEGI, 6,377 empresas, pero solamente 12 estados, los primeros 12, representan el 84% del total. En 12 estados. Hablamos de 5,388 empresas a nivel nacional, solamente en 12 estados. ¿Ok? Como no tengo nada que hacer, también me puse a pintar este mapa. Y vemos en color verde aquellos estados donde hay más de 300 empresas, hasta más de 1,000 empresas, como no es el caso de Baja California. Vean ustedes lo que es el norte, principalmente, y lo que es el centro del país y el Bajío. Estados muy interesantes en cuanto a crecimiento: Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, han tenido un crecimiento muy interesante. Pero vean los estados del sur, donde hay menos de 10 empresas por estado. ¿Sí? Aquí está. Ahora, casi el 60% se encuentra en la zona fronteriza. Esto es un dato muy interesante. Pero más interesante es, Arturo, hablando de gestión de riesgos,
¿sí? De las 6,300 empresas, la cantidad de empresas que realmente son maquiladoras, 1,800, que realmente juegan para efectos de ICR, no que simulan ser maquiladoras. Hemos visto en los listados que publica Economía las empresas que se cancelan. Y te vas a sorprender. Hay desde empresas que venden aguas frescas, que tú los ves en las esquinas. Hay panaderías, hay agencias de viajes, entre otras, dadas de altas como empresas maquiladoras. Yo tuve un caso de una empresa maquiladora en Tijuana, una panadería. Yo le preguntaba al contador, ¿y qué? ¿Vas a retornar los virotes? ¿Vas a retornar los bolillos? ¿Las conchas? ¿Qué vas a hacer? No. Lo quiero para efectos de ICR. Eso es una simulación. Eso es pegarle al peligro. Entonces, están perfectamente identificadas. Esta disección en materia de riesgos es donde debería atender la autoridad. 1,800 son maquiladoras. El resto son IMEX. Pero hay un número interesante que se convirtió de PITEX, ALTES a IMEX, y hay 2,597 que la autoridad, que ni Economía y que ni el SAT sabe cómo están importando. Ahí está mi foco rojo. Ahí está mi mercado meta. Ahí está mi muestra donde, como autoridad, debería atender. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a calentar el ambiente. ¿Sí? El año pasado, Arturo, tú me preguntabas de los riesgos. Un riesgo es normativo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? El año pasado hubo una reforma, ¿sí?, donde, además de que cambia el nombre de la Dirección de Comercio Exterior, ahora se llama Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Ellos tienen la facultad en el artículo 32, fracción 6, en el Reglamento Interior de Economía, en el RICE, de emitir las autorizaciones para empresas IMES maquiladoras. Pero es Hacienda la hoy todavía vivita y coleando Agase, en su artículo 25 del RISAT de los satánicos, donde se establece la facultad para autorizar, renovar, suspender o cancelar la inscripción en el registro de empresas certificadas. Uno indirectamente me da el beneficio de no pagar el IGI, el otro de no pagar el IVA. Pero sabemos que la mayoría de las fracciones arancelarias, ¿sí?, están exentas. Entonces, ¿no valdría la pena evaluar un cambio de estafeta? ¿De qué hablas, Jorge? El SAT podría administrar los programas IMEX. El SAT podría autorizarte tu programa de fomento a la exportación e inmediatamente, de manera paralela, darte la certificación IVA-IEPS. Autorizan agentes aduanales, autorizan almacenes de depósito, autorizan empresas transportistas. No des ideas, Jorge. Etcétera. ¿No? Entonces, ojo, este tipo de cuestionamientos son los que requiere el sector y los que requerimos de no callar en este tipo de foros. Estamos hablando de eliminar la facultad de la Secretaría de Economía y que el SAT administre los programas IMEX. Dejémonos de subjetividades, dejémonos de el cariño que le pueda tener yo a la Secretaría de Economía, lo que es la realidad y la objetividad que requiere este país. Practicidad. Ahora, antes de entrar a los riesgos, para responder tu pregunta, Arturo, es importante que sepamos la diferencia entre una empresa IMEX y una empresa IMEX maquiladora. Para yo ser maquiladora, para operar, requiero un programa de fomento que es el programa IMEX de la Secretaría de Economía. ¿Ok? Todas las maquiladoras son IMEX, pero no todas las IMEX son maquiladoras. Vamos a ver las diferencias. Una IMEX es un programa de exportaciones. Una maquiladora juega en un régimen fiscal.
Una IMEX hablamos de mercancía propia. Una maquiladora es mercancía en consignación. Presta el servicio, factura el servicio. Una IMEX factura la mercancía más el servicio. Una maquiladora tiene el beneficio fiscal para efectos de ICR, una menor cantidad de ICR, no una menor tasa. Las dos aplican el 30, pero primero la maquiladora aplica un 6.5 a un 6.9 y luego el 30%, 182 de la ley de ICR. Una maquiladora, ¿sí?, está perfectamente definida sus actividades, no en el decreto, no en la ley de ICR, en miscelánea fiscal, en la regla 322.2 de miscelánea fiscal para este año, ¿sí?, es donde se define desde el porcentaje que puedo tener de desperdicios, ¿sí?, el tema de los activos, etcétera. ¿Qué me hace ser maquiladora? La propiedad del activo fijo, entre otros. Y algo importante, la maquiladora como tal fue excluida del reciente decreto de estímulos fiscales que vence este año. Ese decreto que aplica para los estados fronterizos donde juega un crédito para una tasa menor de IVA. ¿Ok? Vence este año. Vamos a ver cómo viene el siguiente año. Entonces, con esto hago la diferencia entre una empresa maquiladora, insisto, una empresa maquiladora es IMEX, pero no todas las IMEX son maquiladoras. ¿Ok? Ahora, algo importante, Arturo, el tema de la confianza. El tema de la confianza en el sector. La primera publicación de un esquema de certificación, hablando de la certificación, fue en octubre de 2002. Cuarta resolución de las reglas de comercio exterior de octubre de 2002 que se presenta en Cancún por el presidente Fox. Ahí se presenta el primer esquema de certificación. Tenemos 18 años cumpliendo con una certificación y son los mismos requisitos. Montos de importación, montos de maquinaria y equipo, inversión, cantidad de personal, pago de aportaciones al IMSS, número de trabajadores, etcétera. Nos hemos estancado, ¿sí? Nos hemos estancado en este tipo y hemos estancado a la industria IMEX maquiladora de este país. ¿Cuál es la propuesta ante todo esto? Un nuevo decreto. Pero no una modificación al actual decreto. Un nuevo decreto de fomento al sector manufacturero exportador. Eso es lo que hace falta en este país. Un nuevo decreto. Un nuevo decreto, Arturo, ¿sí?, que hable de toda una automatización. Que realmente haga la realidad. Yo escuché por primera vez el concepto de paperless en aduanas en el año 2002 y al día de hoy, 18 años después, al 100%, no vivimos un tema de paperless en operación aduanera. 18 años, ¿sí? Un nuevo decreto que me hable de una ventanilla única para el sector maquilador, como existe en Paraguay. Un nuevo decreto que me habla de gestión de riesgos, como lo tiene el decreto de Colombia. Un nuevo decreto que reconozca la certificación, no por economía, no por el SAT, por todo el gobierno. Qué maravilla sería, ¿sí?, que fuera como en Colombia, como en Perú. El 17 de septiembre de este año, Arturo, Perú publica un decreto presidencial donde el esquema de certificación OEA en Perú lo reconoce las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Arturo, lo que sería Sedena. Todos los trámites de químicos peligrosos, etcétera, para la industria, ¿sí?, es reconocido por las Fuerzas Armadas en Perú. Y lo mismo pasa, ¿sí?, en Colombia, lo mismo pasa, ¿sí?, en otros países. En España, por ejemplo. ¿Por qué en nuestro país no? ¿Por qué seguir esperando que me reconozca la certificación Economía y el SAT solamente cuando me pudiera reconocer todo el gobierno? En estos países lo reconoce las instancias de inocuidad de alimentos, ¿sí?, lo que sería Senacica, lo que sería Semarnat, lo que sería Zagarpa para nosotros. Sí, claro.
¿no? Eso es lo que requiere ese nuevo decreto, ¿no? Aquí están algunos ejemplos. El decreto de Paraguay, para mí es de los decretos de maquiladoras por excelencia. Toda la parte contable de registros, cuentas de orden, la parte aduanera, la parte tributaria, en un solo documento. ¡Qué maravilla! El decreto de Argentina, el decreto de Colombia, el decreto de El Salvador. El Salvador va mucho más allá, El Salvador va por sectores, Arturo. Te dice el sector eléctrico, electrónico, autopartista, ¿sí? Etcétera. Autopartista, no autopartero, esa es otra cosa, ¿sí? Autopartista, ¿sí? Tendrán un beneficio adicional de no pagar ICR 5 años más a lo que se otorga al resto de las empresas, por el simple hecho del sector en el que te encuentras. De eso estamos hablando. Aquí la crítica es, Arturo, que estos países toman en cuenta el decreto de México, el decreto de maquiladoras, y nos superan. Eso es muy fuerte. Economía compartió información con estos países, compartió el decreto, las mejores prácticas, etcétera, y ya nos han sobrepasado. Te acabo de comentar, 17 de septiembre, Perú publica un decreto presidencial donde el operador económico autorizado es reconocido por 4 diferentes secretarías, incluyendo Fuerzas Armadas. ¿No? Okay. Aquí tengo otros 7 ejemplos, donde existen maquiladoras, ¿sí?, en zonas francas industriales. Hay diferentes tipos de zonas francas de servicios, zonas francas industriales. En las zonas francas industriales es donde se incuba a la industria maquiladora en todo el mundo. Y tú puedes ver en pantalla que en ninguno de los países se determina y se paga IVA ni ICR. Esa es una práctica. Hemos visto 15 países con estos 7. En ningún país se determina y se paga IVA bajo el régimen de perfeccionamiento activo. ¿Ok? Está el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. República Dominicana es un caso muy interesante. Le ha dado la vuelta a más del doble a sus empresas certificadas, porque también está promoviendo el reconocimiento por todo el gobierno. ¿Ok? Ahora, preguntabas, riesgos. Primero, ¿qué es riesgo? Riesgo es una incertidumbre de que la empresa no logre sus objetivos. ¿Dónde dice esto? En la ISO 31000 y en su guía 73. En la ISO 31000. Es el resultado de multiplicar la probabilidad de que se pudiera presentar una situación que no permita que logre los objetivos por el impacto de esa probabilidad. Esa calificación es la calificación de riesgo. Hay toda una metodología de 7 pasos que establece la ISO 31000 para la identificación y calificación de riesgos, para la elaboración de un inventario, de una matriz y de un mapa de calor. Son 3 cosas diferentes. Vamos a platicar, por fin, para contestar tu pregunta, Arturo, de algunos riesgos en esta parte que estoy marcando en color rojo. En la parte de cumplimiento legal y en la parte de interrupción del negocio. ¿Sí? Aquí me voy a situar. Estos son los cuatro grandes campos de riesgos: riesgos financieros, riesgos estratégicos, operativos y riesgos fortuitos. Esto es lo que puede afectar los objetivos de cualquier empresa o cualquier persona, tanto en el contexto interno como en el contexto externo. Riesgos contables y fiscales. Como ya comentaba, hay un divorcio entre las áreas contables, fiscales, financieras de la empresa y las áreas de comercio exterior y aduanas. Y por ejemplo, la regla 7.11 de las de carácter general en materia de comercio exterior. ¿Por qué señalo específicamente esa regla? Vamos a poner el dedo sobre la llaga. Esa regla me habla del artículo 17H del Código Fiscal. No me dices nada, Jorge, artículo 17H del Código Fiscal. ¿A qué se refiere? Muy sencillo.
Ese artículo 17H bis del Código Fiscal hace referencia al artículo 79, 81 y 83 del Código Fiscal. Y ahí se señalan 72, no tengo nada que hacer, me puse a contar una por una, 72 obligaciones, infracciones, ¿sí?, que tiene que cumplir la empresa que pretende certificarse o que quiera mantener su certificación, es decir, renovarla. Hablamos tanto de OEA como de IVA y EPS, en los dos ámbitos. 72 obligaciones. ¿Cómo cuáles? El de comercio exterior sabe si se presentaron las declaraciones informativas para efectos de operaciones con empresas relacionadas, o sea, mi matriz. No, no lo sabe. El de comercio exterior sabe, Arturo, si se hicieron los registros en cuentas de orden de las operaciones con partes relacionadas. Tampoco. Tampoco. Este me encanta, está en código. No acompañar la documentación, ¿sí?, en transporte, ¿sí?, que ampare las mercancías en transporte. La carta aporte. La carta aporte, si no va mi mercancía con la carta aporte y la autoridad se da cuenta, es una causal de cancelación de mi certificación. Entonces, son 72 posibles riesgos. Aquí yo nomás estoy presentando 9, por cuestiones de tiempo comenté 3, ¿sí?, de los cuales, ¿sí?, puedes perder tu certificación. La parte contable fiscal, ¿sí? Ahora, si hablamos de la parte contable fiscal, en lo que se refiere a certificación, yo señalaba al principio, es un crédito el que te otorgan para efectos de IVA y de IEPS. ¿Qué significa esto? La palabra crédito es muy importante. Esto me lleva a un tema de una provisión. A ver, ¿por qué no te entiendo? ¿Sí? Tú tienes un crédito de tal cantidad de IVA ante la autoridad conforme tu anexo 31. Tus cargos y tus abonos. Tienes un saldo. ¿Sí? Tienes tu crédito. Si el día de mañana te suspenden y te cancelan la certificación, se vuelve un pasivo contingente para efectos contables y fiscales. Es decir, tendrás que pagar ese crédito. Se vuelve real, se materializa el riesgo. ¿Cuál es tu obligación? Si la empresa es pública y la empresa cotiza en bolsa, que hay muchas maquiladoras que lo hacen, deberá de declararlo en sus notas como pasivo contingente conforme la SNIF 37. ¿Y qué crees, Arturo? Muchas empresas no lo hacen. No lo están haciendo. Oye, que ya obtuve la certificación matriz, ya no vamos a pagar IVA, únicamente vamos a determinar IVA. Excelente. ¿Y cuánto IVA debes? ¿De cuánto es el crédito? Deberá estar señalado, sí, en tus estados financieros. Y no, en la práctica no se hace. ¿Sí? ¿A quién estamos afectando? Al dueño de las mercancías, a la matriz, al que está brincando el charco. ¿Sí? Pero no termina ahí, Arturo, ese riesgo. El siguiente año van a vencer algunas certificaciones. Yo sé que no pasa en muchas de las empresas, pero tienes sobredescargos. ¿Qué significa el tema del sobredescargo para efectos de anexa 31? Que tengas saldo cuando ya no debieras de tener conforme los datos de tu pedimento. Claro. ¿Cómo es la operación? Hago una operación, hago la importación, hago mi IN, ¿sí? Todavía no cierro pedimento y ya retorné la mercancía. En un consolidado, por ejemplo. Y eso te genera un sobredescargo. Hemos tenido casos donde, ¿cómo le hago con estos sobredescargos? ¿Sí? Hagamos prorrateo de procesos. En los boom de materiales de mi anexo 24, control de inventarios, se han identificado tableros de vehículos de empresas autopartistas. ¿Qué crees, Arturo? Con 2 o 3 volantes. ¿Sí? Porque me sobra mercancía, que, ¿sabes qué? Métela ahí. Puertas con 2 o 3 chapas, ¿no? En los boom en la explosión de materiales. Claro.
¿sabes qué? Destruyamos la mercancía. ¿Sí? Destruyamos la mercancía. Cambiémosla de régimen. Tengamos mermas y desperdicios. Son opciones que se te pudieran ocurrir, pero que cada una lleva una consecuencia. Ejemplo, faltantes. Faltantes. ¿Qué significa faltantes en materia de comercio exterior? Puedo pensar en materia contable y fiscal. Ausencia de mercancía. Esto va más allá, Arturo. Faltante significa que debes IVA, porque el artículo 8 de la ley del IVA te dice que si tú tienes faltantes, se considera una enajenación si no me lo puedes comprobar. Y dice lo mismo el artículo 59, fracción quinta de Código Fiscal. Si los datos contables y de registro de tus inventarios no cuadran con lo que tienes físicamente, eso es faltante. Y eso es ingreso, es un ingreso acumulable para efectos de la ley CR y es aplicable para IVA. Quiere decir, Arturo, que de cada peso de faltante me debes 46 centavos. De cada peso. Claro. Eso es en materia de comercio exterior. Y no lo vemos. Esto es uno de los riesgos que yo veo con el anexo 31. ¿Sí? Que se me puede ocurrir hacer cambios de régimen, tener mermas y desperdicios, destruir mercancía, etcétera. Todas tienen una consecuencia, pero todas van y me repercuten para efectos de IVA y de ICR. Ahora, riesgos, más riesgos. Si hablamos de IVA, hablamos del tema de devolución. Es de lo que se está quejando ahorita el sector. Pero más allá de que me llevas a la generalidad del artículo 22 y 22 de Código Fiscal para efectos de los 40 días y que me vas a regresar supuestamente. Esto es un ejemplo, Arturo, de la cantidad de información. Son casi 30 requisitos. Aquí son 9, pero son muchos más. ¿Sí? La cantidad de información que te pide el SAT para devolverte el IVA a la que tú tienes derecho. Esta me encanta. Descríbeme de manera clara y detallada el tipo de control interno que tienes con tus proveedores. El tipo de control interno, Arturo. Si llevas cuestionarios, estadísticas, políticas. Y ojo, porque donde contestes cualquiera de estos mal, va de nuevo. ¿Sí? Compruébame, ¿sí?, que tus proveedores están al corriente en obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Me vuelves policía, ¿sí? O me vuelves ejecutor de tus facultades, autoridad. No debería de ser yo. Deberías de ser tú el que verifique esto, no yo. Entonces, ve la cantidad de información. Yo la debo dividir en 3. Papeles de trabajo, te pide una carpeta electrónica, los métodos, los registros. Es una cantidad impresionante de información. Y todo esto es un tema de flujo para el gobierno. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque no me quedo en la parte de que me eliminaste los plazos para efectos de IVA, Arturo. Ese no es el riesgo. El riesgo es la cantidad de información que me vas a pedir, ¿sí? Y cómo me estoy desnudando frente a la autoridad. Más riesgos. Vamos a tocar un riesgo, Arturo, que me encanta, adelante, que es el de valor agregado, Arturo. ¿Quién revisa el valor agregado de las empresas? Campo 16 del pedimento. ¿Qué efectos tiene? Recordemos que el valor agregado es todos los costos, todos los gastos relacionados con la materia prima, la utilidad bruta de esa materia prima, ¿sí? Hablamos del gasto del agua, del costo de la luz, del teléfono, del internet. ¿Quién lo determina en las empresas? El área contable y fiscal de las empresas. Y en algunas empresas lo hacen obteniendo promedios. En Frontera Norte hemos visto cómo una mala práctica es obteniendo promedios. Promedios del agua, promedios de la luz, promedios de pago del teléfono. No nos damos cuenta, Arturo, que esto es un riesgo de contagio. Así se le conoce, riesgo de contagio. Es un riesgo compartido. ¿Con quién?
Con la matriz, estoy dando mal mi valor agregado. ¿A qué le estoy pegando? Al valor. Al valor. ¿Y qué va a pasar allá? Afectación en el pago de contribuciones, afectación contable y fiscal de la matriz. Por eso es un riesgo de contagio. El valor agregado tiene efectos contables y fiscales y no le damos la importancia que debiera. Más allá de que es un campo multable para efectos del anexo 19, más allá de que es un campo rectificable, que hay una infracción de poco más de 2,000 pesos, no, eso no es el tema. El tema es el efecto que tienen los estados de resultados de la matriz, Arturo. Sí. Esto va mucho más allá. Entonces, hemos visto cómo una operación de comercio exterior, por supuesto que tiene efectos contables y fiscales. B1, más de 5,000 operaciones al año con pedimentos B1, Arturo. ¿Sí? Cuando no sabemos, Arturo, si lo que estamos recibiendo en transferencia está dentro del plazo. Yo confío en mi proveedor. Espérame, artículo 105 del Código Fiscal. Si tú recibes mercancía fuera de plazo, el que hizo contrabando no es el que te la envió, sino eres tú. 105 del Código Fiscal, reforma de enero de 2004. Parable a contrabando. Entonces, ¿qué recomiendas? Un contrato de transferencias. Pídele los descargos. Pídele la información del anexo 24. ¿Sí? Porque no sabes si la mercancía que estás recibiendo está dentro o no de su plazo. Más allá del pago de contribuciones, Arturo, si yo me obligo a pagar o paga el que recibe o el que transfiere, 163 y 1617 de las reglas. No. Esto va mucho más allá. ¿Sí? Desde si la mercancía está amparada o no en el programa. Pídele copia del programa. Actuamos con demasiada confianza, Arturo, en las operaciones de transferencia de B1 y ya hemos identificado grandes sorpresas. Operaciones de buena fe, decimos, ¿no? Actúas de buena fe, Arturo. Me lo manda mi proveedor, pues yo le creo. Claro. Y si te está mandando mercancía con plazo vencido, ojo, ¿sí? ¿Cómo lo pudiera detectar el tema de contribuciones la autoridad? Muy sencillo, con los identificadores. ¿No? Entonces, ojo con esta parte. Es un riesgo muy interesante en la parte de transferencias. Inventarios. Bueno. Inventarios. Más allá de lo que me establece el 76 de la ley de ICR para efectos de hacer un inventario anual, yo recomiendo inventarios trimestrales, bimestrales, muestreos, información estadística, porque en muchas empresas no cuadra el inventario físico versus registros contables con el anexo 31 y con el anexo 24. Y eso pone en riesgo no la operación aduanera, sino pone en riesgo a toda la empresa. ¿Qué ves, Arturo? ¿Qué ves en pantalla? ¿Yo qué veo? ¿Sí que ves? Pues un alienígena. Un alienígena, un depredador, dice un depredador. Arturo. Yo veo un depredador. Pues no, Arturo, esto no es un depredador. Esto es un ingeniero, ¿sí? Cazando activo fijo. ¿No? Esto es un ingeniero, Arturo, que pasa en muchas empresas, viendo qué activo fijo te desarma, viendo qué activo fijo quita las piezas, y en esa pieza va el número de serie. Híjole. ¿No? No sabes. Las historias que hay en este tema. Sí. Me has compartido algunas historias. Sí. Entonces, de terror. Entonces, no es un depredador, es un ingeniero que anda buscando qué activo fijo desarmar y producirte un bodrio, un Frankenstein, que no vas a poder amarrar con un pedimento por el número de serie. Poder comprobar. Exactamente. Y te mete en un problema para efectos de comprobar la legalidad y la legal estancia de la mercancía. Nuevamente, el tema de la comunicación, de la sinergia con las áreas, me representa un riesgo. El origen de las mercancías, ya han tocado el tema del TEMEC, pero sí quiero volverlo a tomar rápidamente. El responsable de la certificación de origen no es el proveedor. Oye, que mi proveedor me juró por mi suegra, sí, que cumplía con todo el anexo 5A del TEMEC.
donde ya no hay formato. No. El responsable es el importador. ¿En dónde dice? En el artículo 11 de la Ley de Comercio Exterior. Tú haces una autodeclaración en el pedimento del país de la cual procede y es originaria la mercancía. Tú lo haces, tu agente aduanal lo hace. ¿Sí? Tú señalas que exentas, ¿sí?, el IGI, que no pagas IGI y que no pagas DTA por este beneficio. Eres tú el responsable, el importador, no es el proveedor. Oye, Jorge, pero yo he importado mercancía durante los últimos 5 años y la autoridad me dice al final que no es AGASE, que es la que tiene la facultad en el artículo 25, ¿sí?, de llevar a cabo verificaciones en materia de origen. Es la única autoridad que tiene esa facultad. Me dice 5 años después que la mercancía no es originaria. 4 años y medio después. ¿Sí? Me debes IGI y DTA actualizado y con recargos. ¿Sí? Oye, pero mi proveedor siempre me dijo que la mercancía era originaria. El responsable es el importador. ¿Qué recomendamos, Arturo? Ustedes como despacho de abogados lo saben. Hagamos un contrato entre terceros, un ship instruction. Si el día de mañana la autoridad me dice que mi mercancía no es originaria, porque tú así me lo declaraste, yo me voy en tu contra. Muy pocas empresas tienen esa práctica. Por eso sí me permití incorporarlo. Claro. Y rápidamente, Arturo, ¿sí? No sé si estamos bien en tiempo. Estamos en tiempo, Jorge, todavía estamos en Okay. tiempo, mis queridos amigos, pues yo sé que hay algunas preguntas ahí. Si tienen algunas, pues bueno, Jorge ofreció contestar algunas al final de la presentación. Estamos en unos 5 minutos todavía, Jorge. Adelante. Mientras sigan aplaudiendo, Arturo, yo sigo hablando. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Okay. Ella es copiada, ¿eh? Pero está bien, se vale. Uno de los riesgos más interesantes a partir de este año, con el TEMEC. La entrada en vigor del artículo 2.5 que sustituye el 303 del TELECAN. ¿Por qué significa un riesgo? Porque en esta ocasión no hubo un parteaguas, en esta ocasión no hubo un periodo de gracia, sino que entró a rajatabla la obligación de determinar y pagar contribuciones por la mercancía no originaria que se elabore, que se transforme y que se retorne a Estados Unidos o Canadá. ¿Sí? En pantalla estamos viendo si tú declaraste en el pedimento y viene pendiente de pago, ¿sí?, si cuentas o no con la prueba suficiente, si señalas que vas a pagar posteriormente al retorno, si se modificó el IGI del pago en la entrada de Estados Unidos, si se obtuvo posteriormente la prueba suficiente, etcétera. Todos estos son riesgos, Arturo, porque esto se autodeclaran en el pedimento a través de los identificadores ST y DT. Aquí la recomendación es una auditoría preventiva, porque lo que yo veo es auditoría sin el tema. Cuando entró en vigor el 303, yo recuerdo, ¿sí?, pasaron 2 años y en ese entonces AGAF empezó a hacer invitaciones en el tema de 303. No dudo que hagan invitaciones en el tema del 2.5. Ya deberías de tener la experiencia. Sin embargo, Arturo, todavía hay muchas debilidades con estas 6 preguntas que tienes en pantalla. ¿Sí? Último riesgo, Arturo, antes de pasar a las conclusiones. ¿Sí? ¿Qué pasó con el COVID con las empresas? ¿Sí? Aquellas que son certificadas. ¿Qué pasó con el tema de seguridad en materia de salud? Tienes un perfil para aquellos que son certificados, que es un perfil de análisis de riesgo. ¿Funcionó o no? ¿Tu plan de remediación funcionó o no? El auditor interno que debiera de tener una empresa certificada OEA, ¿hizo lo que tenía que hacer o no? El comité OEA, que es una recomendación, ¿funcionó o no? ¿Tomó las decisiones correctas, sí o no? ¿De qué estamos hablando, Arturo? De que revises tus perfiles. ¿Por qué? ¿Qué crees? La autoridad ya lo está haciendo. Vienen cambios muy interesantes en el SAT. No se identifica quién podrá llevarse el tema de la certificación, si regrese a aduanas o se lo lleve a GAF, ¿sí? A GAF, ni siquiera GASI. Entonces, ojo,
porque por supuesto que van a pasar por la prueba de ácido a las empresas que cuenten con la certificación. Ya se te materializó el riesgo, ya tuviste la enseñanza, ojo, previa de influenza. Recordemos, Arturo, 2009, 2010, influenza, ¿sí? De la misma magnitud de COVID. Quizá no la misma gravedad, quizá no las mismas consecuencias, pero ya tuviste la enseñanza hace 10 años y no lo tenías en tu mapa de riesgo. Algo falló. Algo falló en tu mapa de calor. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Reevalúa tus riesgos. Revisa tus perfiles. ¿Sí? Finalmente, Arturo, próximo año 2021. Este año hubo un cambio en la certificación CITIPAT. Algunos, ahora son 12 perfiles, no son 11. Recordemos que tenemos un reconocimiento mutuo con Estados Unidos, por lo que mi programa OEA tendrá que adecuarse y modificarse a lo que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Y vienen aspectos muy interesantes. ¿Sí? El tema de seguridad agrícola, el tema de ciberseguridad, el tema de la participación y el compromiso, Arturo, de la alta gerencia y del gobierno corporativo de las empresas. Te exigen que la alta gerencia esté totalmente inmiscuida, involucrada en el tema de la certificación. Ya no es como que sí, como que no, como que me hago, no. Aquí no hay medias tintas. Ahora es compruébame, preséntame la documentación y la evidencia documental de que la alta gerencia participa. Y en el siguiente año, Arturo, se vuelve a modificar otra vez el tema CITIPAT. El esquema CITIPAT en Estados Unidos viene una ley de 2006, por lo que cada 2 años se está constantemente revisando y actualizando. Este año tuvimos estos cambios, para el siguiente año viene un cambio donde se tendrá que comprobar que las operaciones de las empresas no se está utilizando actividades laborales forzadas, ¿sí? O que dañen la integridad de los trabajadores. A ese nivel se va a meter CITIPAT. A ese nivel. Ya se está promoviendo en la página de CIP, ya hay información de esto, pero esto se va a materializar hasta el siguiente año. Finalmente, Arturo, ¿qué vemos en esta magia aduanera? Bueno, ¿cuáles son finalmente los riesgos que vienen en el corto y mediano plazo? Los que yo veo. Viene una prueba de ácido para aquellas empresas que estén en el padrón de importadores, pero más que el padrón de importadores, viene para las empresas certificadas IVA y IEPS. Este cambio, esta sacudida que va a tener el SAT en próximos días, debe publicarse una modificación al reglamento interior del SAT, va a ubicar al programa de certificación en alguna general y por supuesto que viene una limpia, viene una serie de requerimientos, quizá no visitas, que sería lo más óptimo, pero viene una serie de requerimientos sobre todo para que se sustente documentalmente que cumples o no con la certificación, ¿no? Viene lo mismo para el tema de padrón de importadores, hay que tener toda la documentación, toda la evidencia documental. Viene el tema de fiscalización del crédito de IVA para las certificadas IVA y IEPS, ¿sí? Son varios miles de millones de pesos los que están ahí, ¿sí? Y bueno, yo veo el tema de la parte tributaria con el actual artículo 2.5. ¿Sí? Entonces, estos son los riesgos que yo les quería compartir, Arturo. Es muy poco el tiempo para poder hablar de tantos riesgos, ¿sí? Pero traté de enfocarme a los principales y aquellos que tienen sobre todo consecuencias en la parte de los registros contables y en los aspectos fiscales de las empresas. No, pues Jorge, nos has dado un panorama muy, déjame platicar un poquito para que tomes agua. Nos has hecho una exposición muy completa, muy desde mi punto de vista, tanto del pasado, tanto de los puntos centrales que debemos de conocer, los que estamos de alguna otra manera involucrados en esto, pero sobre todo puntualizar en estos riesgos que tú ves de cara al futuro y ahora con el 2.5 del TEMEC. Aquí hay algunas preguntas, antes de pasar al tema de tus recomendaciones. Dice Álvaro, perdón, ojalá puedan responder mi pregunta. Dentro de las normatividades ya incluye una gestión con los diferentes Incoterms. No sé si quieres comentar algo al respecto.
No, recordemos que este año también tuvimos un cambio en el tema de Icoterms, ¿sí? Pero no, en el tema de Icoterm no me pegaría para efectos de incrementables, si es lo que estamos buscando con el artículo 65-66 de la ley aduanera, ¿sí? Para efectos de demoras. Ojo, hablo de demoras, ¿sí? Si el Icoterm tiene implicaciones para efectos del tema de valor de transacción y para el tema, sobre todo, de pago de IVA, ¿sí? No así de demoras. Entonces, no veo el tema aquí con la parte de maquiladoras, ¿sí? Es lo que yo podría comentar, ¿no? El tema Incoterms, perfecto. En la actualidad, ¿qué sugieres? ¿Qué le urge al programa INMEX? Dice Rodrigo, a quien saludo. ¿El candado de requisitos debe ser mayor o menor en base a tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo no veo un nuevo decreto fiscalizador. Ya la OMA, ¿sí? El acuerdo de facilitación de la OMC. ¿Vas a usar la...? Habla. Perdón, algo se... Sí. Continúa. Habla del tema de postdespacho, habla del tema de auditorías postdespacho, habla de despacho previo al arribo. Las recomendaciones de la propia OMA, ¿sí? En el último acuerdo SAFE de 2015 ya hablan de el predespacho. Antes de que llegue la mercancía a la aduana ya está despachada. Entonces, no podemos ir en contra como país de esa corriente, Arturo. No podemos ir en contra de las buenas y mejores prácticas de otros países. Requerimos un decreto no fiscalizador. Requerimos un decreto que logre ese balance, ese equilibrio entre control y facilitación, ¿sí? Pero más apegado al tema de agilización del despacho y simplificación de las operaciones. Que de alguna manera ya lo tenemos en reglas, Jorge, para el tema marítimo. Sí. Despacho. Sí, De sin despacho embargo, anticipado. falta mucho todavía, Arturo. Sí. La OMA, hoy miraba un tema, la OMA es muy clara para efectos de análisis de riesgo. Utiliza equipo no intrusivo, identifica mercancía peligrosa y de alto riesgo y de comercio estratégico, identifica blancos, explota la información anticipada. Sí, eso, claro. Arturo, es un garbanzo de a libra. Si la autoridad realmente hiciera esto, ¿sí? O sea, estaríamos en otro nivel, Arturo, ¿sí? Y la OMA te lo dice de manera tan sencilla, ¿sí? México tiene las herramientas, está publicado en reglas que podamos explotar la información de manera anticipada de pasajeros, de transporte marítimo, de transporte terrestre ferroviario, carretero. Sin embargo, ¿dónde están los resultados? Ese es el tema, ¿no? Pues sí, ese es un gran tema. Oye, Fidel Merlos, Toluca, amigo, te saludo también. Ejemplo de mercancías de uso dual con alto riesgo. Por ahí tú conoces. Dual. ¿Perdón? Mercancía de uso dual. Sí, así es. No estaba preparado, Arturo, ¿sí? Pero esto que ves en pantalla, ¿sí? Es una máscara militar contra armas químicas, ¿sí? Esto es una máscara real contra armas químicas, ¿sí? De Budapest. ¿La puedes poner? Esto que está aquí, Arturo. A ver, ¿la puedes poner? Porque... Sí. Aquí está. ¿Sí? Máscara de guerra entre armas químicas. Máscara antigases químicos. ¿Sí? Sí. Las dos se clasifican en la misma fracción, Arturo. La diferencia es, más allá del tema del material, la diferencia es, Arturo, que esta que tengo aquí, que es la máscara bélica, tiene un filtro que no se rompe, así se dice, no se rompe con una arma química. Ok. La otra máscara, Arturo, sí se puede romper, aún y el filtro no soporta este filtro, ¿sí? Por lo cual, si yo utilizo esta máscara ante un incidente con armas químicas, me puede causar la muerte. Si yo me pongo esta máscara, no me pasa nada. Eso es una mercancía de uso dual. Aquella que puede ser utilizada con fines industriales, fines bélicos,
fines académicos, fines de investigación, Sí, pero no. que puede ser desviada para fines por entes no estatales. Llámese grupos terroristas. Te doy otro ejemplo, muy sencillo. El jabón, el champú, el líquido limpiador, el líquido para trapear, el aromatizante, tiene un producto que se llama trietalonamina. Si yo combino, espero que no haya terroristas en el grupo, si yo combino la trietalonamina con el oxicloruro de fósforo o de azufre, tengo un arma química tóxica. Sí. Así es sencillo. Entonces, hay productos que se utilizan en la industria IMEX maquiladora que pueden ser desviados para fines no, Para otros usos. por entes no estatales. Así Esto es es. mercancía de uso dual. Amigo, te recomiendo ahí a Fidel todo lo que es el Tratado de Wassenaar, o el Acuerdo de Wassenaar, ¿no? Que se incorporó aquí en Así es, la Secretaría de Economía. a mí me tocó participar en la incorporación de México en los regímenes de control de exportaciones de Wassenaar, ¿sí? De Grupo de Australia y de suministradores nucleares por parte de Seguridad Nacional. Esto fue un tema de seguridad nacional Así es. que se coordinó desde presidencia, que se coordinó con la gente de economía en ese periodo, y se logró la incorporación de nuestro país en esos 3 regímenes. Son 4 regímenes, México participa en 3. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Otra pregunta, mi querido René de Mérida, a quien saludo. ¿Cómo está seleccionando? ¿Sabes algo de cómo está seleccionando la autoridad aduanera a los funcionarios que están encargados de evaluar ahora la seguridad y los riesgos en las operaciones? Y por otro lado, ¿cómo se cercioran que cumplan con los requisitos y perfil adecuados? 2 preguntas realmente interesantes, ¿no? Puedo comentarle a René que en la publicación de la reforma del Reglamento Interior de Economía se publica una jefatura de departamento que se llama Análisis de Riesgos de Empresas IMES y Maquiladoras. Pasó desapercibida para el sector. El Reglamento Interior de octubre del año pasado. ¿Cómo elijo ese perfil? ¿Qué capacitación debe de tener? Claro. ¿Qué pensamiento crítico, matemático y objetivo debe tener esa persona? No te lo sabría decir, René. Una cosa es lo que diga el papel y otra cosa más importante es que si esa persona es honesta, con eso puede ser suficiente para que ocupe un puesto. ¿No? Pues sí. Pues sí. Así lo han dicho las altas autoridades. No. Esperemos que aquí sí haya este tema de competencia por la capacitación que se tenga que dar, ¿no? Y no solamente el tema de la honestidad. Esperemos que... Ese es un comentario mío. Si agregamos a un tercero en temas de importación y exportación, pregunta Álvaro, ¿cómo podemos auditar para no tener problemas con el SAT? Si hablamos de un socio comercial para efectos de mi certificación o no certificación, ¿sí? Yo debo de tener por contrato establecido que yo puedo visitar las instalaciones de ese proveedor. El proveedor debe ser un espejo de mi imagen, ¿sí? ¿Cómo llevo mis controles yo? ¿Cómo los debería de llevar él? Si no, ¿para qué hacemos negocio? ¿Me explico? ¿Sí? Me he encontrado empresas, por ejemplo, me tocó una empresa en San Luis Potosí, donde la gente de comercio, la gente que tenía la certificación, no sabía, no conocía, ¿sí? Que estaban utilizando el transporte de los proveedores. Y no sabían si el proveedor cumplía con ciertos lineamientos de seguridad. Y esto es muy común. O cambio de proveedores, ¿sí? Cambio línea de producción, lo que me afecta al boom de anexo 24 y va a repercutir en tu anexo 31 y no sabe el de comercio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo afianzar con un contrato? Hagamos un contrato donde yo te voy a visitar 3 veces al año, 4 veces al año, ¿sí? Para conocer tus procesos. Esto es un tema de procesos. Las mismas esquemas de seguridad física, security safety que lleve yo en mi empresa, son los mismos que debes de llevar tú, ¿sí? En cada uno de los perfiles, hablando de socios comerciales. ¿Ok? Perfecto. Y por último, para la pregunta de cuánto cuestan o qué precio tienen tus libros, Jorge, pues yo les remito ahí con su correo que nos aparece en la presentación y, por supuesto, el teléfono de Casa Editorial. Muy bien, pues, Jorge, la verdad es que muy, muy interesante, muy actual.
creo que muchos tenemos o teníamos la sensación de que ha sido muy complicado para las empresas que tienen estos programas que están en el INMEX, ¿no? Tanto maquiladoras como empresas INMEX que realmente a veces se desaniman. Son muchos los controles, son pocos los beneficios, pero como que me das un poco de ánimo, de respiro para que nuestros amigos de estas empresas puedan tener un poco más de esperanza de seguir operando con los beneficios que tenían antes, y ojalá venga así efectivamente un nuevo decreto para este efecto y se puedan incorporar pues muchas cuestiones de facilitación, sin dejar el control, por supuesto, pero sí también poniéndole de nuestra parte todos los puntos que nos has dado en esta plática. Pues mis queridos amigos, si no tienen alguna otra pregunta, pues les damos las gracias en nombre de Jorge Moreno. Jorge, gracias por tu participación, por estar aquí con nosotros en ADN Abogados. Les quiero recordar que tenemos nosotros próximos programas. Por ahí, si me pueden ayudar a poner la programación, por favor. En la siguiente semana estaré platicándoles yo acerca de procedimientos aduaneros, PAMAS, los más famosos, pero vamos a platicar también de otros procedimientos. Vamos a orientar también sobre otros tipos de procedimientos. El día 14 de octubre vamos a tener un programa también muy interesante acerca de cómo asegurar las mercancías con los nuevos riesgos que se están presentando, con los nuevos contratos acerca de la prestación del Servicio de Seguro Internacional de Mercancías. Va a ser muy interesante también. El día 21 vamos a hablar de regularización de mercancías, cómo regularizar mercancías bajo los diferentes dispositivos normativos que tenemos, porque realmente es un tema que se necesita también poner ahorita a trabajar, toda vez que pues, nuestras autoridades han comentado que van a trabajar sobre el tema de las auditorías y la determinación de créditos en el área de comercio exterior para los siguientes meses. Y por último, el último programa del mes de octubre va a estar con nosotros Irán Cruz, el director de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, platicándonos sobre también todas las nuevas disposiciones en materia de envase y embalaje a nivel internacional. Por ahí les vamos a compartir, por supuesto, el calendario. Y pues bueno, Jorge, yo te abrazo a la distancia, gracias. También hago extensivas las felicitaciones que te están haciendo Jessica Luna, Claudia Solano, José Magaña, Alberto Paola, etcétera. Bueno, todo el mundo, la verdad es que yo mismo te agradezco y te felicito por esta presentación. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias por los comentarios y estamos a la orden. Gracias. Y pues mis queridos amigos, hoy terminamos sabroso, nutritivo café aduanero. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos dentro de 8 días, el día miércoles a las 6:30 de la tarde. La verdad es que los saludo y les abrazo desde aquí. Nos vemos la próxima sesión. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias.